Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted ya sabe, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y también charlamos con sus protagonistas. Y quizás no haya un tema más relevante en estos momentos en la agenda que las campañas para la inédita elección judicial que ya están en marcha y que, bueno, se llevarán a cabo las votaciones el 1 de junio, desde hace ya aproximadamente un mes. Los candidatos están recorriendo el estado de una manera también muy peculiar. Lo iremos platicando a lo largo de esta charla porque hoy nos acompaña Melissa Martínez. Ella es candidata a un juzgado de Distrito Federal en el 19 Distrito en Tamaulipas y sobre eso estaremos platicando. Bienvenida, Melissa. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel, Melissa, un gusto estar con ustedes hoy. Gusto es mío. Melissa, nos gustaría empezar, es algo que solemos hacer en este podcast cuando nos visita alguien por primera vez, que nos ayudes a presentarte, nos platiques. Ya dije, estás compitiendo por una posición en el Poder Judicial. Correcto. Pero que nos platiques un poco tus antecedentes, de dónde vienes. Sí, claro. Bueno, primeramente soy orgullosamente tamaulipeca. Nací en este estado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, en cuanto a mi carrera académica, obviamente tengo una licenciatura en Derecho, tengo 2 maestrías, una en Constitucional, tengo un doctorado en Derechos Humanos. Actualmente estoy laborando en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Y bueno, pues ahorita estoy contendiendo o soy candidata para ser jueza de distrito con competencia mixta en estas elecciones al Poder Judicial. Muy bien. Melissa, ¿cuáles tus primeras impresiones de este proceso tan complejo, de este proceso tan enredado? ¿Qué es lo que has visto bien? ¿Qué es lo que has visto como un área de oportunidad? Bueno, para empezar, considero que toda institución es perfectible. Toda institución, todo se puede mejorar. En esta ocasión cambió la forma en que los cargos dentro del Poder Judicial pueden ser asignados. Como saben, la mayoría de nosotros, porque bien lo dijiste ahorita, es el tema principal en todo México, pues de manera inédita se van a votar por elección popular, es decir, el pueblo mexicano, los tamaulipecos, vamos a salir a votar en estas elecciones por cargos desde magistrados, jueces, y bueno, pues estamos en esta contienda. ¿Cómo te has sentido? Decía yo que están recorriendo el estado de una manera muy peculiar porque pues son unas campañas diferentes a las que estamos acostumbrados. Hay muchas limitaciones, tanto financieras como materiales, como humanas incluso. En tu caso particular, ¿cómo has desarrollado esta campaña? ¿A qué le estás apostando? ¿Cuál es tu estrategia? Bueno, se acordaron por parte del INE cómo es que íbamos a llevar esta campaña y nos hemos apegado totalmente a los acuerdos que han establecido. Por supuesto, como todos saben, porque seguramente me han visto en las redes sociales o nos han visto a todos los candidatos, porque a nivel federal nada más somos 881 cargos. Entonces, bueno, andamos por todas las redes sociales, Facebook, Instagram. En este sentido, pues me he apegado totalmente a las redes sociales. Primero, pues, pensando o buscando en que sepan quién soy, qué es lo que propongo también. Y también a la par salir a territorio, porque obviamente parte de esta reforma, uno de los ejes centrales, se busca la cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía. Entonces, sí es una responsabilidad y una obligación que nosotros, cada uno de los candidatas y candidatos, debemos de tener, esa cercanía con el pueblo mexicano. Ahora sí que, bueno, las redes sociales nos conectan con todo el estado. Por ejemplo, yo que estoy residiendo actualmente aquí en Victoria y mis votantes están dentro en la franja fronteriza hasta parte de municipios del centro del estado, pues sería complicado a lo mejor ir a cada uno de los municipios porque pues yo actualmente sigo elaborando. Claro. Sin embargo, las redes sociales ayudan mucho. Claro.
Melissa, ¿cómo explicarle a la ciudadanía una elección tan compleja? ¿Cómo explicarle cómo votar? ¿Cómo explicarle cuáles son tus propuestas? ¿Y cómo explicarle cuál es tu trabajo? O sea, ¿qué es lo que es, qué es lo, cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que vas a hacer si ganas la elección? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es la forma de votar? En cuanto a nivel federal, estamos divididos en colores. En este caso, los juezas y jueces de distrito nos asignaron la boleta amarilla. Entonces, primero hay que ubicar el color del cargo. En este caso, boleta amarilla, juezas y juezas de distrito. Después, bueno, estamos acostumbrados a que si vamos a una casilla nos dan las boletas y están diversos partidos políticos con los nombres y demás. Esta vez no vamos a ver partidos políticos, vamos a ver solamente los nombres de las candidatas y los candidatos. Entonces, al ubicar la boleta amarilla, buscarían el nombre de la candidata, es decir, Melissa Martínez Hernández. Nos fue asignado además un número, yo soy la número 10. Entonces, al tener tú la boleta del color, buscas 10, Melissa Lisbeth Martínez Hernández, y arriba, en la parte izquierda, pondrías el número 10. Quiero aclarar que la boleta la dividieron en dos, por un lado de mujeres y por otro lado de hombres. Lo que se busca es que haya paridad en el Poder Judicial con este tipo de boletas, o el por qué dividieron a hombres y mujeres, pues en búsqueda de la paridad, es decir, que se nivele los cargos y que haya igual número de mujeres y de hombres. Oye, Melissa, hemos ya entrevistado a algunos candidatos a esta elección y bueno, todos coinciden y coincidimos también nosotros en que hay mucho de didáctico en este proceso, ¿no? Estamos todos aprendiendo a difundirlo, ustedes, a ser candidatos, la gente, a ir a votar. ¿Por qué nos ayudas a explicarle a la población cuáles son las funciones de un juez? Es decir, Claro. ¿qué está dentro de tus alcances si llegas a esta posición? Claro. Bueno, jueza de distrito particularmente busca la protección de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Protege los derechos humanos, protege los derechos y libertades establecidos en nuestra Carta Magna. Ahora, yo pongo un ejemplo desde la primaria nos han dicho, a ver, las maestras, los maestros nos decían, tú tienes derecho a la educación, tú tienes derecho a la libertad de expresión, tú tienes derecho a la salud, a la vida, a un hombre. Creo que esos derechos humanos o esos derechos que nos reconoce la Constitución nos lo hemos aprendido muy bien desde pequeños. Entonces yo les digo, a ver, un ejemplo, ¿qué tal si tú tienes un hijo, lo vas a inscribir en la primaria y por alguna razón que de manera injustificada no te deja la escuela o la autoridad de la escuela inscribir a tu hijo? Ahí se está vulnerando uno de tus derechos. Ahí la mamá, el papá, el tutor pudiese acudir con una jueza de distrito a través de un amparo para decir, oye jueza, es que la autoridad no me está dejando inscribir a mi hijo, me está vulnerando mis derechos, principalmente, digamos, el derecho a la educación. Sí. Entonces, esa es parte de nuestras funciones. O también, incluso particulares que realizan actos de autoridad, pudiesen también, que vulneran los derechos humanos, pudiesen acudir las personas con nosotros. Melissa, ¿cuál es tu opinión de la elección? ¿Es un área de oportunidad? Se ha dicho, por ejemplo, la oposición, que es un exceso de poder. Otros lo ven como un área para que haya más figuras emergentes en el escenario público. ¿Tú cómo ves esta elección? Sí, vuelvo a lo mismo. Yo considero que toda institución es perfectible. Y vuelvo a lo mismo también. Lo que se busca es que el Poder Judicial sea cercano a la población. Bien, creo que a veces los seres humanos también somos reacios al cambio, nos asusta un poco el cambio, pero bueno, creo que pudiese ser una nueva manera, una buena manera de elegir ahora estos cargos. Ahora, pasamos por un proceso de selección.
cubrimos los requisitos que se nos pidieron, ya sea el poder legislativo, el judicial, entonces, bueno, pues creo que es una gran área de oportunidad también. Melissa, decías tú, hay muchos candidatos recorriendo el estado y el país. Todos, evidentemente, pasaron los filtros de elegibilidad. Es decir, están ahí por algo. En tu caso, si tuvieras que explicarle o pedirle a la gente el voto, de hecho lo estás haciendo, ¿qué le dirías? Es decir, ¿qué te diferencia de los demás? ¿Cuál es tu propuesta? Sí. ¿Por qué tendrían que votar por ti? Claro. Bueno, parte de mis propuestas es juzgar totalmente con sensibilidad. Es decir, creo que tenemos que estar muy conscientes de cuáles son las realidades de las personas, de la actualidad también, saber cómo se está viviendo en la actualidad y dejar a un lado los prejuicios también. Es una parte muy importante. Ahora, comprendemos que hay un gran rezago dentro del Poder Judicial, entendemos que hay una de mis propuestas es también buscar las áreas de oportunidad para implementar la tecnología de manera innovadora. Pues ahorita está la inteligencia artificial, a veces nada más se nos viene a la mente, pues no sé si lo pueda decir, pero ChatGPT, claro, por ejemplo, pero existen otros tipos de inteligencia artificial, otros programas y demás que sí pueden implementar. Ojo, no lo digo para sustituir al personal, al contrario, es para apoyar al personal e incluso revalorizar al recurso humano. Es un apoyo, no un sustituto. E incluso, pues, buscar áreas de oportunidad en cuanto a cómo se está manejando dentro de ese juzgado, el reorganizar también, darle una organización dentro de, siempre hay maneras de mejorar y darle celeridad a los procedimientos. Y obviamente, bueno, puedo hablar de transparencia como lo han hecho, puedo hablar de cuestiones electrónicas, pero bueno, ya existe una plataforma electrónica en donde las personas pueden ver sus expedientes, pueden darle un seguimiento, está obviamente que con transparencia, imparcialidad, justicia, apegada a los derechos humanos, con inclusión, que creo que eso va por default, eso va por añadidura, ¿no? Pero bueno, también no, pero está bien que lo digas, porque a lo mejor por ahí hay candidatos que no necesariamente tienen en mente la inclusión y temas que están en la agenda actual, ¿no? Digo, no sé. Pudiese ser. Sí. Por ejemplo, me mencionas el aspecto de los derechos humanos. Desde tu puesto de ser elegida, ¿cómo contribuyes tú en materia de derechos humanos, por ejemplo? Sí, gracias. Bueno, parte de... A lo largo de mi carrera profesional, de mi carrera académica, incluso desde la vía personal o desde lo personal, siempre he estado del lado de las personas que piden justicia o que piden que se les protejan sus derechos humanos. Ajá. O en la promoción de los derechos humanos. Entonces, toda esa situación ha tenido en mí un impacto de entender qué es lo que está sucediendo desde el otro lado de la trinchera, desde el otro lado de la puerta del Poder Judicial. Y bueno, he estado apoyando a grupos minoritarios, estoy dentro de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que prácticamente vela también por los derechos humanos o los derechos reconocidos en la normatividad universitaria. Soy parte del Consejo Consultivo, que es la comisión pues del Estado que da promoción y también protege los derechos humanos. Entonces, eso es básicamente mi perfil son los derechos humanos, la protección, la promoción, la difusión de estos. Y además, sí. Melissa, reúnes dos características o perfiles. Uno, que eres mujer, y dos, que eres joven. ¿Consideras que son dos elementos que le hacen falta al Poder Judicial? Pienso en el tema de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno piensa en los jueces, la verdad es que a lo mejor está mal, ¿no? Pero la imagen que uno tiene, pues, es de un poder ya anquilosado, anticuado, conservador. ¿Le apostarías tú a algo distinto? Bueno,
le estoy apostando, creo yo, porque al ser yo candidata, he visto muchos perfiles de distintos candidatos de mi edad o incluso más jóvenes que yo, y me da muchísimo gusto ver todos esos perfiles. Me encanta ver sus ideas y sus historias y lo que suben, innovadores, frescos, me gusta mucho, y aparte de que cuentan con la experiencia necesaria, ¿no? Ahora, somos estadísticamente, creo que esta elección va a nivelar esta situación de hombres y mujeres. Sí. Creo que es importante que se abran espacios que a lo mejor en su momento sin esta reforma no se hubieran abierto ni para jóvenes ni tampoco para mujeres. Entonces sí creo que es una gran área de oportunidad, desde luego, y en todo ámbito también. Otra de los señalamientos que se ha hecho a la reforma del Poder Judicial y ahora el proceso de la elección es sobre el perfil de carrera que tanto se defiende, por ejemplo, desde el ámbito jurídico. ¿Tú qué opinas de esa crítica? ¿Es válida? ¿Tienes tú alguna opinión distinta? Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, sobre todo por el tema de que es evidente que hay una emergencia de nuevas figuras. Hay algunas que sí cuentan con el perfil, hay otras que no tanta, pero al final, por ejemplo, de la justificación de la 4T es que todo ciudadano puede aspirar a un cargo de elección, pero lo digo en el aspecto de que luego el gremio judicial tanto local como el federal, son muy aferrados a ese principio de que tienen que respetar los perfiles de carrera, principalmente de algunos funcionarios que no tienen nada que ver por la vía electoral, pero que ellos suponen que tienen su puesto en riesgo. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, entiendo la postura, entiendo que pudiese no ser sencillo, que estás acostumbrado a llevar, que tu carrera judicial sea marcada de cierta manera y que desde un inicio sepas cómo se debe de hacer, y que de repente te cambien las reglas del juego. Creo que a muchos no les pudiera gustar, ¿no? Creo que, la carrera judicial, hay mucha gente con muchísima experiencia, desde luego. Creo que es importante también entender que a lo mejor sin esta reforma, mucha gente preparada, con o sin carrera judicial, porque hay de los dos lados, no pudiese acceder, ni siquiera hubiese pensado en su vida que pudiese ser parte o ser una jueza, una magistrada o incluso una ministra. Entonces, creo que hay mucha gente con mucha experiencia, con o sin carrera judicial, y está bien, yo lo veo bien. Vale. Melissa, ya hablaban un poco del tema de los derechos humanos, que evidentemente es un asunto que te interesa mucho, que te apasiona, que entiendo que has defendido desde otras trincheras. Desde esa posición, a lo mejor quitándonos un poquito del tema de la candidatura, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo andamos en el tema de derechos humanos en Tamaulipas? En los derechos de las minorías, la equidad, la inclusión. ¿Qué nos falta? Desafortunadamente, digo, esta es mi opinión, como que siempre nos quedamos tarde en Tamaulipas. Fuimos los últimos en aprobar el matrimonio igualitario, por ejemplo. Como que solemos llegar tarde a los grandes avances en el tema de inclusión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, definitivamente hay muchas reformas que se pueden hacer. Y como tú dices, falta voltear a lo mejor a algunos estados en donde ya se han aprobado ciertas reformas. Uh-huh. Pudiese ser el matrimonio igualitario, como tú dices, creo que fuimos el penúltimo lugar. Uh-huh. Pero bueno, sí hay mucho trabajo por hacer, hay muchas reformas que se pueden poner a la mesa de los diputados y diputadas. Yo incluso en su momento, hace unos meses, cabildeé una iniciativa de ley para que se tipificara en el Código Penal de Tamaulipas las llamadas terapias de conversión. Uh-huh. Entonces, bueno, conozco cuáles son algunas de las reformas que se pudiesen hacer en temas de inclusión, en temas de equidad, en temas de inteligencia artificial también, en violencia digital, por ejemplo, desde las infancias hasta, pues en la vida en general, en el trabajo, en las escuelas también.
Y a veces con la pandemia muchos migramos o seguimos utilizando las plataformas digitales en nuestros trabajos. Bueno, es que soy catedrática, me faltó decir que soy catedrática de la Facultad de Derecho, entonces seguimos utilizando plataformas de Teams, por ejemplo, y bueno, a veces se puede suscitar incluso en estas plataformas la violencia digital entre alumnas y alumnos, etcétera. Entonces, sí, faltan algunos, hay muchos temas y muy interesantes y que se pudiesen abordar y muy nobles también. Claro. Melissa, nos acabas de mencionar que hace unos momentos que estuviste en un proceso de selección como lo estuvieron los demás candidatos, riguroso. Y uno de los fines principales de esta elección, que fue dicho desde que se propuso, es evitar que suceda lo que había sucedido sistemáticamente en el país, el caso de la corrupción en el Poder Judicial, específicamente en el aspecto de los jueces. Fue un argumento muy fuerte de la 4T. ¿Tú consideras que tras este proceso y una elección tan compleja, que se supone que es otra criba más, se pueda garantizar que todos los jueces del Poder Judicial Federal y también de los locales estén libres totalmente de actos de corrupción? Esperemos que eso sea lo que suceda. E incluso se creó un nuevo tribunal de disciplina, que este tribunal, bueno, desaparece del Consejo de la Judicatura, se divide, se crean 2 nuevas instancias, surge el Tribunal de Disciplina, que él es el que va a estar ahora sí que echándonos los ojos a los juezas y juezas de distrito para evitar este tipo de cuestiones. Obviamente, desde nuestra trinchera, desde nuestra silla, eso no va a pasar y no debe de pasar tampoco. Melissa, muchas gracias por visitarnos. Todavía te queda un buen tramo de campaña. Gracias. Así es que, bueno, quizás nos volvamos a encontrar en el futuro. Y si no, pues que le comentes a la gente, que le recuerdes en qué boleta te pueden encontrar. Sí, claro que sí. Estoy en la boleta amarilla, número 10. Y bueno, les pido su apoyo para contar con su voto en este domingo 1 de junio. Muchísimas gracias por su espacio. Muchas gracias, Melissa, y esperamos podamos repetir otra colaboración más. Igualmente, espero que sí. Gracias a ustedes. Encantada. por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sí.